Vamos a la tertulia de este miércoles 31 de julio de 2019. Hoy mesa de análisis internacional. Están acompañándonos Susana Mangana y Gustavo Calvo acá en estudios. A distancia, hoy desde Italia concretamente, Leo Harari. Cambiamos de tema. El flujo de migrantes indocumentados que transita por México con la intención de llegar a Estados Unidos se redujo 40% en julio si se compara con el mes de mayo, según informó ayer la Cancillería mexicana. El descenso se produjo luego de que el pasado 7 de junio el gobierno de Andrés Manuel López Obrador acordara con Washington el despliegue de miles de guardias nacionales en el norte y el sur del país para contener justamente a los migrantes. El canciller de México, Marcelo Ebrard, se mostró satisfecho con los resultados, pero al mismo tiempo le exigió a Estados Unidos que cumpla con su parte del acuerdo y destine fondos para el Plan para el Desarrollo Integral de Centroamérica, una propuesta de México y la CEPAL que busca promover inversiones a efectos de combatir la pobreza y el desempleo en esa región. Aquí hay una corresponsabilidad de Estados Unidos y de México, y México ya está cumpliendo su parte. En paralelo, Washington firmó un acuerdo con Guatemala por el cual las personas que aspiran a pedir asilo en Estados Unidos, pero pasan antes por ese país centroamericano, deben realizar allí su solicitud y esperar el trámite. Este acuerdo es objetado dentro de Guatemala, un país que no tiene, se argumenta, la infraestructura necesaria para acoger a los migrantes. Ha habido grandes manifestaciones de protesta contra el presidente Jimmy Morales, cuando todavía se estaba por firmar el convenio, un texto que también fue objetado por la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, pese a esa controversia, pese a ese fallo de la Corte de Constitucionalidad, y todo indica, por las presiones y las amenazas del presidente Donald Trump en cuanto a la contención de las importaciones procedentes de Guatemala y en cuanto a la imposición de tributos a las remesas de guatemaltecos radicados en Estados Unidos, terminó suscribiéndose ese documento en la Casa Blanca. Bueno, ¿cómo ven todo este esquema de herramientas cuando analizan este cuadro? Esta es una zona, como ya lo hemos visto en alguna mesa anterior, me acuerdo de una intervención de Javier Bonilla Sauz y de Leo Harari también, que es una zona donde la migración es constante, donde el trasiego de un país al otro, dado las precarias situaciones económicas de varios de estos países, hacen que los migrantes sean cosas de todos los días. De todas maneras, todo esto detonó o empezó a crecer en octubre del 2018, cuando una caravana de 1.000 hondureños inició su trayecto hacia el norte para llegar a Estados Unidos. Más allá de la política que Trump estaba siguiendo en cuanto a su frontera con México, que es controlar mejor eso, el tema del muro, digamos, todo lo que ya conocemos y sabemos, es cierto que estos 1.000 y después 1.000 y después otros 1.000 hondureños, y a los que se agregaron salvadoreños y algunos guatemaltecos, quedaron un problema grave para Estados Unidos. Un problema que tiene algunas connotaciones incluso humanitarias que no hay que dejar de lado. Pero quiero ir solo al tema legal, digamos, ahora para plantear el tema como está. Estados Unidos hizo las cuentas y se hizo la primera pregunta que nos haríamos todos, es decir, si hay un éxodo masivo de, por ejemplo, pobladores de Río Grande do Sul que quieren irse a Argentina a vivir mejor y pasan por Uruguay, van a colapsar los puentes del río Uruguay, buquebús no dará abasto, entonces alguien en la Argentina se va a preguntar, bueno, ¿pero qué está haciendo Uruguay que está dejando entrar toda esta gente y la deja pasar sin ningún tipo de control? Bueno, algo de eso fue el razonamiento muy lineal, porque otra cosa no se puede decir de Trump en ese momento, y empezó a presionar a los países con los cuales tiene límites para decir, bueno, señores, están pasando por su territorio, ¿por qué ellos pueden recorrer miles de kilómetros y llegar a mi frontera sin que nadie les pregunte nada? Yo no puedo con este problema, ustedes tienen que hacer algo. Y la manera de hablar de Estados Unidos con sus países limítrofes es firmar un acuerdo según el cual, si tú no lo firmas, vas a tener represalias. Claro. Sí, concretamente la presión vino por el lado de grabar las importaciones procedentes de Guatemala y también grabar México, las
remesas. Claro. Con lo cual, que de manera, los guatemaltecos que viven irónica, en Estados Unidos envían a su país, ¿no? Lo primero que logró de AMLO, López Obrador de México, es decir, bueno señor, deje de mirar al norte, mira al sur, cierre su frontera y yo tendré menos problemas. Y con los guatemaltecos hizo algo parecido. Pero entonces no es un acuerdo, es una capitulación, ¿no? Casi de soberanía. Sí, es un contrato de adhesión, digamos, Claro, por decirlo de una forma un poco suave. Pero esa es la situación y esa es la principal causa de la disminución de la migración en este momento. Pero no estamos hablando del problema de fondo, que me lo reservo para la próxima intervención. Sí, vamos con Leo Harari ahora. Bueno, yo creo que es un falso problema. Para empezar, Estados Unidos existe gracias a la inmigración, no fue hecho de otra manera. A los pocos nativos que había lo mataron, tiraban flechas contra Winchester y el Winchester dispara más lejos y más fuerte y más rápido. De manera que todo ese gigantesco territorio que va del Pacífico al Atlántico lo conquistaron a sangre y fuego y necesitaron llenarlo con irlandeses y con chinos y con palestinos y con todas las nacionalidades del mundo. Es un país que se hizo con la inmigración y el no es el peor de las fronteras. El tema principal de la inmigración es que un gobierno que tiene tendencias autoritarias se funda sobre el enemigo inventado o real para su unidad. Y aquí pues han inventado el enemigo porque hay una ideología supremacista blanca en Estados Unidos, que es un terreno favorable, y por otra razón todavía peor, y es que la fortuna de Trump está hecha de arena, cemento y piedra, porque lo que él hace son muros, y lo que quiere hacer es que el sector de la construcción sea el más poderoso sector de la construcción del mundo, haciendo miles de kilómetros cuadrados de cemento, arena y piedra. Un muro que no va de ningún lado a ninguna parte. Un muro absolutamente inútil. Esos 2.500 millones de dólares que está transfiriendo para hacer el muro, había 10.000 maneras diferentes hoy en día de evitar los movimientos de gente. Los americanos son especialistas desde la guerra de Vietnam en poder detectar el movimiento de un conejo a través de una frontera. Ese muro es nada más que una manera de poner temas en la agenda. No se deja hablar de otra cosa en Estados Unidos que la inmigración, porque Trump da manija y va a seguir dando manija, y cuando la gente se olvide del tema, él lo va a traer de nuevo. Así moviliza su base, así deja el espacio de la prensa ocupado por lo que él quiere y no por lo que los otros quieren, y encima de eso favorece un grupo en el cual él se apoya para su sistema económico cuando no le quede más remedio las empresas de construcción. Susana. No es un tema la inmigración en Estados Unidos. Estados Unidos es su riqueza, es la inmigración. Bien, claro, esto, como siempre, yo coincido mucho con lo que dice Leo. Entiendo que también puede haber gente que nos escuche y diga, estos son unos soñadores, son utópicos, no se puede abrir la puerta y recibir a todo el que quiere llegar. Pero me parece que es cierto que en el mundo en el que vivimos hoy, que nos toca gestionar, nos guste o no, todos estos flujos migratorios, a veces buscados por la gente, porque muchos de los que quieren llegar a Estados Unidos son lo que llamamos típicamente migrantes económicos, pero otros no, otros se han visto forzados por las circunstancias. Y tenemos que entender que en Centroamérica, y por más que sean hermanos latinos y demás, no es la realidad que vivimos en Chile, Argentina tampoco, ni Uruguay. Fíjense que en Guatemala el PBI per cápita del 2018, para ir con algo muy concreto, son apenas 3.852 euros, que poco más o menos eran 4.000 y pocos dólares. Pero son todavía 104 euros menos de lo que tenían en 2017. El PBI per cápita de Uruguay en el 2018 se estimó en 14.630 euros. Uruguay ocupa el ranking, el número 80 de 196 países, Guatemala el 102. Entonces estamos hablando de países que no reúnen las condiciones para albergar como país seguro, que se le llama ahora en la jerga de la Organización Internacional de Migraciones o de ACNUR, por ejemplo, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, vale recordar. Ni Libia ni Guatemala serían países seguros, porque la gente que llega allí, que tiene que ir hacinada a un centro de acogida que no está preparado para serlo, todas esas familias con niños, con bebés, ¿cómo van a vivir esos meses mientras están tramitando la solicitud de asilo en Estados Unidos? Vamos a ver el mapa de paso en la pantalla, ¿no? Pero, cómo están ubicados México, claro, pero voy Guatemala, más allá, Emiliano. Otros países centroamericanos
como es el vínculo con Salvador Estados Unidos. y demás. Fíjate que el 50% de los niños de Guatemala menores de 5 años sufren de desnutrición crónica. Entonces, claramente no es un acuerdo, sino que es una imposición de condiciones de parte de la administración del presidente Trump, sabiendo que realmente los otros no tienen nada con lo que negociar. La presión migratoria es lo único que les queda. Yo coincido con Leo en que hay muchas otras maneras de invertir ese dinero que vamos a ver si lo destina, porque Trump prometió inyectar entre el 2015 y el 2018 2.600 millones de dólares a Centroamérica. Es lo que le está exigiendo ahora López Obrador y muy bien que lo haga. Ahora bien, a mí me parece que tenemos que darnos cuenta que los flujos migratorios no se van a detener ni en la frontera de Estados Unidos con México, ni tampoco en el Mediterráneo, porque eso me queda más cerca de lo que yo analizo y estudio, simplemente porque levantemos muros, porque pinchemos o hundamos los gomones o los barcos precarios donde viajan los migrantes y los refugiados. Hay que invertir en cooperación de verdad, cooperación que llegue al pueblo, desarrollando industria, desarrollando proyectos de largo aliento para que puedan emplear mano de obra de esos países. Nadie, salvo algunos poquitos, migra porque sí con la familia. La gente se va porque no le queda otra condición cuando es un flujo migratorio tan masivo. Aventureros siempre hubo y es bueno que existan, pero los migrantes económicos hoy día no deben suponer tal amenaza como la convierte Trump, porque finalmente quieren trabajar e integrarse a la sociedad norteamericana, que justamente también es rica porque es plural. ¿Qué te quedaba, Gustavo? Varias cosas, pero hay poco tiempo. Sí, dale. Entonces vamos a tener que ser telegráfico y terminamos de pelotear entre todos. En el año 2017, Macron inició, ya no sé, se había iniciado antes, pero inició un proceso ya más definitivo para desviar una serie de inversiones hacia el área subsahariana en África. La intención era generar situaciones de desarrollo para aquellos países, y en el norte también con Marruecos, ¿no? Generar situaciones de desarrollo en aquellos países que podrían ser los orígenes de esa migración que estaba preocupando tanto a Francia. Siempre estamos hablando de migraciones cuando el migrante está llegando a la frontera con Estados Unidos y siempre estamos argumentando que no emigra porque sí. Hay alguna razón para que emigre. Bueno, señores, si no emigra porque sí y hay alguna razón para que emigre, hagamos algún plan de desarrollo, de alguna manera pongamos la lupa y el énfasis en que esos países, que son básicamente los que se llama el Triángulo Norte de Centroamérica, que son Guatemala, Honduras y El Salvador, en el mapa son fácilmente distinguibles, puedan iniciar planes de desarrollo en serio. Y eso es a lo que se ha comprometido Donald Trump con López Obrador. Es decir, de alguna manera el control que yo describí más temprano se hace efectivo, con la condición también de que Estados Unidos apoye el plan de la CEPAL y esto se empiece a desarrollar. Pero más allá de las buenas intenciones, no es viable, no es sostenible que tengamos una política de fronteras abiertas donde todos entren. Y quisiera recordarle a Leo un pequeño detalle. El único muro que está construido hoy lo construyó Obama. Obama sí, lo eso construyó, ya se ha dicho también. Lo construyó bajo además un protocolo de actuación por la cual todos los inmigrantes que llegaban allí o llegan a la frontera con Estados Unidos son acogidos en centros de atención. Esos centros de atención son empresas privadas que le cobran al Estado norteamericano un canon por todos los inmigrantes que tratan allí por día. Durante 8 años, los tesoreros, vicepresidentes e integrantes de la junta directiva de esos centros de acogidas eran los hermanos de Hillary Clinton. Entonces, no es un tema de malos o buenos, es un tema de analizar las políticas y ver cuáles son... Hay que cambiar algo, Gustavo, porque la gente no deja de emigrar, de acuerdo, porque la necesidad es muy grande. Yo lo veo cuando trabajo con los países de África, del norte de África. Si tu opción es quedarme aquí y no tengo ni paro, ni me pagan nada, ni tengo vida, me tiro a la mar, me voy a caminar. Mi opción es que los gobernantes de África tengan un salvavidas. Claro. Leo, por una alusión. Sí, no. Yo, como es el tema muy largo, yo invito a los auditores que realmente estén motivados por esto, que lean un poquito de la historia de América Central. Claro. Cada vez que un país de América Central quiso hacer una política independiente, le mandaron marines, o le mandaron, peor, mercenarios. A Arbenz, a Jacobo Arbenz, lo liquidaron. Para que bajara el precio de las bananas que se comen en Nueva York, mataban a los líderes campesinos que querían hacer sindicatos.
nunca tuvieron independencia y los que los gobiernan ahora son oligarcas de títeres, pero de una vergüenza. Algunos de ellos hablan mal el español y en las casas hablan en inglés. ¿Viste, Emiliano? Volvemos a Venezuela. Termino con esto. ¿Qué pasó? Gustavo acá se sonríe mientras escucha a Leo. La economía norteamericana, cuando no hay otra manera de hacer vivir Guatemala o Honduras, claro, que echando a la gente para Estados Unidos para que manden 50 o 100 dólares por mes a sus casas, porque no se cobra impuestos en sus países. ¿Qué pasó, Entonces, Gustavo? No. El tema es que nadie se va de su país y se puede quedar y vivir normal y decentemente. Hagamos que el país... Son países archi-recontra explotados. Hagamos que el país que exporta migrantes sea mejor. Claro, pero para eso también se tiene que comprometer. Tienes razón, Leo. Si le mandan los marines, claro, el gran avance ahora es que no le mandan los marines, prepotean por teléfono. No, ya hay un plan de desarrollo de la CEPAL, o sea, hay cosas tangibles. pero los grandes no dejan, Gustavo, eso es de color de rosa, pero no pasa. Es decir, Estados Unidos, como la Unión Europea, como los países que tuvieron colonias en África, tienen que hacerse cargo también del desaguisado que han sostenido durante muchas décadas, no solo durante la etapa colonial, sino también en etapa poscolonial. No podemos hacernos los desentendidos. El ciudadano medio, quizás esto en España, en Francia no lo recuerda, como tampoco en Estados Unidos, evidentemente. Pero es verdad lo que dice Leo. No podemos vivir en un mundo globalizado tan, donde ya no hay dos potencias como antes, sino en lo económico ahí surgen otras, China, pero también otros países como India, como Malasia, Indonesia, y después no querer flujos migratorios y sobre todo creando los conflictos bélicos que crea el propio Estados Unidos.